Buenos días, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a la Iglesia Cristiana de la Gracia. Hoy día es un gran día, un hermoso día, y no lo digo porque sea 28 de julio, Día de la Patria, sino porque es el Día del Señor, queridos hermanos, ¿sí? Vamos a empezar orando. Señor, te agradecemos inmensamente que nos hayas regalado este tiempo. Te agradecemos, Señor, inmensamente que nos hayas regalado este domingo. Y este domingo, Señor, que nos podemos reunir para poder escuchar tu palabra, para poder ser alimentados con tu palabra, confrontados con tu palabra, edificados con tu palabra. Padre Santo, te pedimos siempre que este no sea un tiempo protocolar solamente, que este no sea un tiempo perdido. Obra en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu palabra y obra en nuestros corazones, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Perfecto, hermanos. El día de hoy vamos a hablar... Gracias, muchas gracias. El día de hoy vamos a hablar sobre formas de meditar en las Escrituras, segunda parte. La vez pasada hice una enseñanza sobre formas para meditar en las Escrituras. Esto principalmente era porque quería compartir con ustedes unos consejos que había dado Donald Whitney, el autor de un libro que se titula Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana. Y tiene una sección en el libro en el que habla cómo meditar en las Escrituras. Esto en virtud de que muchas veces nosotros leemos en las Escrituras, correcto, pero nos cuesta meditar en ellas. Nosotros sabemos que es importante meditar en las Escrituras, pero nos cuesta meditar y muchas veces no sabemos cómo meditar en las Escrituras. En atención a esa necesidad que hay en la iglesia, me permití exponer en la escuela dominical estas enseñanzas. Sin embargo, el tiempo me quedó corto y no se pudo concluir, ¿no es cierto? Entonces, vi por conveniente que este domingo era ideal para poder concluir esas enseñanzas. Y estaba pensando, ¿no? Hace poco estaba enseñando sobre meditar en las Escrituras y ahora lo voy a concluir. El detalle es que hace poco me di cuenta, fue hace casi un año, y recién me di cuenta que el tiempo pasa volando, hermanos. Así que para los que están interesados, y se los recomiendo de verdad, pueden buscar esa enseñanza en YouTube. Está con la fecha del 29 de octubre del 2023. Y como iba avisando, vamos a hablar sobre las formas para meditar en las Escrituras, ¿sí? Ahora, en palabras sencillas, ¿qué es meditar en las Escrituras? Meditar en las Escrituras significa dedicar tiempo a leer y reflexionar profundamente sobre la palabra de Dios. Nuevamente, meditar en las Escrituras significa dedicar tiempo para leer y reflexionar profundamente sobre la palabra de Dios. Es un proceso en el que uno busca entender mejor el significado y la aplicación de esos textos en su vida personal. Implica pensar detenidamente las enseñanzas, mensajes y valores que contiene la palabra de Dios, permitiendo que influyan y guíen finalmente nuestras acciones y pensamientos diarios. Ahora, la palabra de Dios es maravillosa, ¿correcto? Es el alimento para nuestras almas. Cuando leemos las Escrituras salimos reconfortados, salimos animados, muchas veces consolados, ¿verdad? Sin embargo, ¿no les ha pasado, queridos hermanos, que muchas veces al cerrar ese libro continuamos tan fríos como estábamos al inicio? ¿No les ha pasado algunas veces? Que una vez que nosotros leemos, estamos leyendo, terminamos de leer un versículo, cerramos el libro y nuestros corazones siguen igual de fríos. ¿Alguna vez les ha pasado eso, queridos hermanos? ¿O es algo que solamente yo he experimentado en mi pecaminosidad? Creo que todos, o la mayoría, hemos pasado por esto. Yo creo que todos, ¿no? Yo creo que todos hemos pasado por eso. Ahora, ¿por qué? A mí me gusta la respuesta de Thomas Watson y dice que el motivo por el que salimos tan fríos después de leer la palabra de Dios, atentos,
El motivo por el que salimos tan fríos después de leer la palabra de Dios es porque no nos calentamos en el fuego de la meditación. Es porque no nos calentamos en el fuego de la meditación. Y la meditación, queridos hermanos, es la parte fundamental, una disciplina fundamental en nuestra vida cristiana. La meditación es el eslabón perdido entre la lectura de la Biblia y la oración. ¿No les ha pasado muchas veces que nos quedamos cortos cuando oramos? Estamos orando, pasan 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos y seco. Y la causa es la misma, falta de meditación en las Escrituras. Por eso es importante meditar en las Escrituras. Meditar y orar deberían estar íntimamente ligados. George Mueller, un teólogo importante, compartió algo muy interesante de su vida personal. Él decía que cuando era cristiano, cada mañana él se levantaba a orar. Cada mañana se levantaba a orar disciplinadamente. Y él dijo lo siguiente: durante mis 10 primeros años como cristiano, lo primero que hacía era orar. Lo primero que hacía era orar disciplinadamente. Y eran tiempos hermosos, pero había un gran problema. Me costaba pasar de los 15 minutos. A veces llegaba a la 1 hora, pero era complicado. Y eso pasó durante los 10 primeros años, hasta que me di cuenta que si es que primero leía las Escrituras calentaban mi corazón y las Escrituras me daban inspiración para poder orar incluso de mejor manera. Y Mueller dice que eso cambió radicalmente su vida. Radicalmente su vida. No solamente su vida, sino la calidad de sus oraciones, la calidad de sus pensamientos. Y ese es el consejo que también Mueller nos da a cada uno de nosotros. Primero leer la palabra de Dios. Leer primero la palabra de Dios para que caliente nuestros corazones y después podamos orar de mejor manera. Porque puede pasar un error muy común. Leemos la palabra de Dios también, ¿cierto? Terminamos de leer la palabra de Dios, la cerramos, y cuando pasamos a orar, nuestra oración es básicamente alguna necesidad que nosotros tenemos. ¿A qué quiero llegar con esto? Muchas veces estamos leyendo, no sé, el Salmo 23, digamos. Tú te sientas con tu Biblia y empiezas a leer: el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Correcto? Amén, qué linda palabra. Miren el error que cometemos muchos de nosotros, hermanos. ¿Qué salmo acabo de leer? ¿Qué palabra acabo de leer? Salmo 23, ¿no es cierto? Terminamos de leer las Escrituras, cerramos nuestro libro y nuestra oración es: Señor, tengo tantos problemas en esta vida. Señor, hay una desconexión entre lo que leemos y lo que oramos. Y esa es una de las cosas que me pareció interesante del libro, porque es cierto, muchas veces yo también he cometido ese error. Hay una desconexión entre lo que leemos y lo que oramos, y eso no debería pasar. ¿Cuándo se logra esa conexión? Aquí está la palabra mágica, entre comillas: cuando meditamos en las Escrituras. Entonces, una práctica adecuada, una práctica saludable es la siguiente: leemos las Escrituras, pensamos en ellas, la masticamos y vemos qué es lo que Dios nos quiere decir sobre eso. Y no solamente eso, cerramos el libro y oramos lo que acabamos de leer ese día. Oramos lo que acabamos de leer ese día. Parece sencillo, pero no es común. Lo común es que cerramos el libro y nos olvidamos totalmente lo que dice la palabra de Dios, y nuestra oración normalmente es quejas hacia Dios. Lo cual no está mal, Nuestro Señor escucha nuestras quejas y nuestros lamentos. Pero si queremos seguir creciendo en nuestra vida cristiana, si queremos que la calidad de nuestras oraciones crezcan, también debe crecer la calidad de meditación que hacemos en su palabra. Por favor, quisiera que me acompañen al Salmo 1, del 1 al 3. Salmo 1, del 1 al 3. Por favor, vamos a sacar nuestras Biblias y vamos a ir a Salmo 1, 1 al 3. Vamos a leerlo entonces. Lo leo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ahora, ¿hay un resultado de meditar la ley de Dios de día y de noche? Por supuesto que sí. Y aquí está en las Escrituras, en la número 3, en el versículo 3. ¿Qué dice en el versículo número 3? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es una ley espiritual, queridos hermanos. Ahora, puesto que ha pasado relativamente buen tiempo desde aquella enseñanza, quisiera rápidamente recordarles, mencionarles los 10 primeros métodos que el autor nos ha dado para que podamos meditar en las Escrituras. Primero, el primer método era hacer énfasis en diferentes palabras del texto. Quiere decir que cuando nosotros abramos nuestra Biblia, nosotros veamos dónde está el énfasis del texto. Nuevamente, voy a pasar muy superficialmente esta parte porque ya se ha explicado en una primera ocasión. El segundo método para meditar en las Escrituras es escribir el texto en tus propias palabras. Esto ha sido de mucha utilidad para mi persona, hermanos. ¿Por qué? Porque es un ejercicio muy interesante. Agarras la Biblia, lees un versículo y a continuación lo escribes, pero en tus propias palabras. Van a ver que no es tan fácil como parece. No es tan fácil como parece y es más edificante de lo que te imaginas. Entonces, la segunda técnica para meditar en las Escrituras es leer las Escrituras y después escribirlo con nuestras propias palabras. Correcto. O sea, parafrasearlo, ¿cierto? El tercer método para poder meditar en las Escrituras es formular un principio del texto. Es decir, preguntarnos qué enseña. Es hacer una especie de resumen principal de algún pasaje. ¿Sí? Entonces, si la técnica anterior era escribirlo en nuestras propias palabras, esta técnica es parecida, pero en cambio vamos a hacer un resumen en nuestras propias palabras. Número 4, piense en una ilustración del texto. ¿Qué imagen lo explica? Ahora, ¿qué es una ilustración? Una ilustración es una descripción visual, ¿no es cierto?, que explica, clarifica o confirma lo que estamos meditando. Podemos acompañarlo de una anécdota personal, un acontecimiento de una historia, una analogía, y eso también va a ayudar mucho. Entonces, el cuarto método es pensar en una ilustración del texto. Para los que han llegado un poquito tarde, lo que estamos haciendo es exponer las formas en las que podemos meditar las Escrituras. Número 5, busca cómo aplicar el texto. ¿Por qué? El resultado de la meditación siempre debe ser la aplicación. El resultado de la meditación siempre debe ser la aplicación. De nada sirve que tengas un momento espiritual leyendo las Escrituras y digas, ¡wow! ¡Qué gran verdad! Y tu vida siga igual. No es la idea. La idea siempre es que esa meditación nos lleve a la aplicación. ¿Correcto? Entonces, una pregunta clave que debemos hacernos al leer un texto es la siguiente. 1. ¿Cómo debo responder a este texto? Y 2. ¿Qué querrá Dios que yo haga como consecuencia de mi encuentro con esta parte de su palabra? Son preguntas profundas, hermanos, y vale la pena detenernos para hacernos estas preguntas. Vale la pena detenernos para hacer estas preguntas. Yo conocí hermanos que habían leído toda la Biblia de capa a capa, pero a pesar de que habían leído toda la Biblia, no habían profundizado, hermanos. Entonces, el hecho de leer, de correr por correr, en realidad no es provechoso. Nosotros necesitamos profundizar en la palabra de Dios. Entonces, preguntas claves, hermanos, preguntas claves. 1, ¿cómo debo responder a este texto? Leemos una palabra de las Escrituras y nuestra pregunta debe ser, ¿cómo debo responder a este texto? Nuevamente, la idea cuando leemos la palabra de Dios no es correr por correr. No es decir, he cumplido con el versículo. No, detente. Si es que Dios quiere que te detengas en un párrafo, detente en ese párrafo y siéntate a escuchar lo que dice la palabra de Dios. A mí me gusta siempre contar
una enseñanza que hizo el pastor Eddie sobre el Padre Nuestro. ¿Se acuerdan más o menos cómo es el Padre Nuestro? Yo creo que sí, porque la mayoría venimos de un trasfondo católico, ¿no es cierto? Y por lo menos lo tenemos memorizado. ¿Cómo dice el Padre Nuestro, la primera parte, hermano? Pastor, buen trabajo. Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿correcto? Y el pastor Eddie hizo una prédica de eso, y lo que me voló la cabeza es que la prédica solo consistía de esta parte, Padre Nuestro. 1 hora de una prédica impresionante. Y uno no se imagina cuán profunda puede ser la palabra de Dios y cuánto vale la pena detenernos un rato porque Dios nos está hablando en ese momento a través de su palabra. Estas preguntas, hermanos, nos ayudan para entender qué es lo que Dios nos quiere decir particularmente a nosotros. Entonces, por si no lo han anotado, les animo a anotárselo. Estas son las preguntas claves. Cuando estemos con la palabra de Dios. 1, ¿cuál era la pregunta? ¿Cómo debo responder este texto? ¿Cómo debo responder este texto? Y 2, ¿qué querrá Dios que yo haga como consecuencia de mi encuentro con esta parte de su palabra? Preguntas que van a ayudar bastante. Hay un autor que decía, yo estaba determinado a que no cerrar mi Biblia hasta que sepa por lo menos una cosa que el Señor quiere que yo haga con ese versículo. Muy interesante. Es muy diferente a simplemente cumplir con leer, ¿no es cierto? Ya cumplí, listo, check. Muy distinto. Entonces, la técnica para meditar en las Escrituras número 5 es busque cómo aplicar el texto. Busque cómo aplicar el texto. La sexta forma es pregunte de qué manera señala el texto a la ley o al evangelio. ¿De qué manera señala el texto a la ley o al evangelio? Y esto también es sumamente importante porque el mensaje central de las Escrituras es el evangelio, ¿correcto? Hay algo, la Biblia dice que para que el hombre sea salvo debe creer en algo en particular. Hay algo en particular que salva al hombre y es el mensaje del evangelio. Así que cuando lees atentamente las Escrituras vas a ver que todas apuntan al evangelio. Y un buen ejercicio, es relacionar lo que estamos leyendo con el evangelio. Entonces, otra pregunta clave es ¿cómo este texto se relaciona con el evangelio? ¿Cómo este texto se relaciona con el evangelio? Técnica número 7. Pregunte de qué manera señala el texto algo acerca de Jesús. Es bien parecido a la técnica anterior, pero esta vez es más específico. ¿Qué tiene que ver esto con Jesús? ¿Qué tiene que ver esto con Jesús? Es similar, pero ¿qué tiene que ver esto con Jesús? Y cuando me refiero a qué tiene que ver esto con Jesucristo, sé más específico. Puedes preguntarte, lo que he leído en este momento, ¿qué tiene que ver con la vida que tuvo Jesús? Lo que he leído en este momento, ¿qué tiene que ver con la muerte de Jesús? ¿Correcto? Es otra práctica saludable para poder meditar en las Escrituras. Saber de qué manera este texto apunta o habla acerca de Jesús. Número 8. De hecho hay un libro, no recuerdo el nombre del libro, pero ese libro te explica el libro de Proverbios y cómo cada parte del libro de Proverbios apunta al Evangelio y apunta a Jesús. Es muy interesante, porque muchas veces nosotros leemos el libro de Proverbios como citas bonitas, citas interesantes, ¿no? Pero hay una conexión, porque toda la palabra de Dios siempre termina en el Evangelio. ¿En qué número estamos, hermanos? Nos toca el 8, ¿verdad? Averigüe qué pregunta se responde o qué problema se resuelve con el texto. Averigüe qué pregunta se responde o qué problema se resuelve con el texto. Un ejemplo rapidito, Juan 3:16. Se los leo rapidito. Mientras se los leo, yo quisiera que hagan el siguiente ejercicio. ¿Qué problema se resuelve en este texto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál sería el problema, hermanos, implícito dentro de este texto?
Se los leo otra vez. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el problema dentro de ese pasaje? El problema es la muerte eterna. Esas cositas, esos ejercicios nos ayudan, hermanos, para poder crecer en la palabra de Dios. Nuevamente, voy a ir un poco rápido, porque ya lo hemos explicado más ampliamente la vez anterior. Otro, ore, el número 9, ore mientras lee el texto. Ore mientras lee el texto. La Biblia fue escrita bajo la inspiración ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, ore pidiendo que Él ilumine su meditación. Hay un salmo precioso, el Salmo 119, 18, que dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y llegamos al número 10, y desde el número 10 yo quiero ahondar un poquito más. El número 10 es memorice el texto. Memorice el texto. Y no me voy a cansar de decirlo, memorice el texto. Y voy a ahondar aquí un poquito más. Ahora, cuando hablamos de memorizar el texto, la palabra memorización muchas veces no nos trae buenos recuerdos, ¿no es cierto? Porque ¿cuándo teníamos que memorizar? ¿Qué cosas han tenido que memorizar en vuestra vida, hermanos? La fórmula, ¿no? Fórmulas. La fórmula de Bhaskara, ¿te acuerdas? De una tortura, ¿no es cierto? La tabla de multiplicar, hermanos. La tabla periódica, ¿no es cierto? No sé quién de ustedes, levante la mano, hermano, ¿quién de ustedes aprendió la tabla de multiplicar así gozosamente? 3 por 6, 18. ¡Men! Hay honrosas excepciones, ven, hermano. Pero son honrosas excepciones. Bueno, ¿a dónde quiero ir? Normalmente cuando se nos viene a la mente la palabra memorización, automáticamente lo relacionamos con algo fastidioso, algo traumante, algo incómodo, ¿no es cierto? Pero en realidad es algo necesario, es necesario, hermanos. Memorizar la palabra de Dios va a estimular la meditación. Y voy a detenerme un poquito acá porque quiero ampliar cuán necesaria es la memorización de la palabra de Dios. Una de las cosas que pensamos cuando en este consejo de memorizar la palabra de Dios es que es muy difícil, ¿no es cierto? Muy difícil memorizar la palabra de Dios. Pero yo te hago una pregunta. Cuando alguien te ofende o cuando tienes una discusión, ¿no te acuerdas de memoria lo que te han dicho? ¿No te acuerdas de memoria? Incluso dices, he debido contestar esto. ¿Cómo me he contestado? Era que le diga eso. Pasa un par de horas y todavía me ha dicho eso, ¿no? ¿Qué tal lisura? Y le damos vuelta. Entonces, estamos capacitados, hermanos, para memorizarlo. Lo que no hay es disposición. Esa es la verdad. Lo que no hay es disposición. Podemos hacerlo, podemos hacerlo. Lo que nos falta, hermanos, es disposición para memorizar las Escrituras. Y podemos empezar de escrituras que ya sabemos, como el Padre Nuestro, ¿cierto? Todos sabemos el Padre Nuestro. ¿Hay alguien que no sepa el Padre Nuestro, hermanos? Todos sabemos el Padre Nuestro. Podemos empezar con eso. Podemos empezar con eso. Entonces, permítanme, por favor. Aquí tengo mi versión ampliada. Por favor, todos vamos a 2 Corintios 10, del 3 al 5 vamos a leer. 2 Corintios 10 y vamos a leerlo de 3 al 5, por favor. 2 Corintios, Nuevo Testamento. Ayúdeme, por favor, con vuestro amén cuando ya lo tenga. Quisiera que entendamos, hermanos, en qué territorio estamos parados y cuál es realmente nuestra lucha para que entendamos la importancia de memorizar las Escrituras. Antes de que leamos las Escrituras, hermanos, y aprovechando que estamos en la escuela dominical donde tenemos un poco la libertad de intercambiar opiniones, ¿por qué creen ustedes que es necesario memorizar las Escrituras? ¿Por qué creen ustedes que es necesario memorizar las Escrituras? Para sonar más bíblicos. ¿Qué dice?
Amén. ¿Perdón? Correcto. Amén. Amén. Y bueno, acabo de matar toda mi enseñanza porque ahí quería llegar. Amén. Ya lo han adelantado los hermanos. Pero vamos a leer 2 Corintios 10, el 3 al 5. Lo leemos. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hay una cosa interesante acá: destrucción de fortalezas. Destrucción de fortalezas. Y Pablo acá hace una analogía interesante, porque las ciudades antiguas, ¿cómo se protegían las ciudades antiguas? Tenían unas murallas, ¿no es cierto? Tenían unas murallas, las cuales tenían la función de que los invasores no puedan entrar, ¿no es cierto?, de proteger a la ciudad. También tenían unas torres más allá. ¿Para qué creen que servían las torres? Para que los centinelas vean si vienen los enemigos, ¿correcto? Y por supuesto tenían militares, ¿no es cierto?, que estaban dirigiendo las operaciones. Ahora, Pablo ilustra muy interesantemente esto, porque si tú querías invadir una ciudad, tú primero tenías ¿qué cosa? Que pasar ese muro, ¿no es cierto?, que invadir esas torres, capturar a los militares y en el mejor de los casos eliminarlos, ¿no es cierto? Entonces, Pablo hace esta analogía interesante porque hay una guerra que se está librando y no es precisamente una ciudad. Esa guerra se está librando en el corazón, en nuestras mentes. Y tenemos que recordar que ese territorio estaba ocupado por el enemigo. ¿Sí? Por muchos años. Durante años, hermanos, yo quiero que recordemos de dónde nos sacó Dios. Durante años estábamos enceguecidos por el poder del enemigo. Nuestra mente era su base de operaciones hasta que la luz entró. Entonces el velo fue levantado y ahora podemos ver. Fue un acontecimiento sobrenatural cuando Dios nos salvó, hermanos, porque recibimos vida nueva y el enemigo fue relevado de su mando. Pero ahora, hermanos, hay una lucha, y voy a decir algo que para muchos fue controversial, y lo dijo Moody. Y dice lo siguiente: el creyente es el único ser que tiene dos naturalezas. Es interesante, porque dice que si tú ves a un perrito, la naturaleza del perrito es perrito, ¿no es cierto? Un gatito. Pero cuando tú ves a un ser humano, pasa algo interesante. A un creyente pasa algo interesante. Tiene dos naturalezas, dice Moody. Que no se engañe pensando que la forma antigua de vivir ha dejado de existir. Se tiene que luchar continuamente contra el viejo yo. Entonces, Moody dice que tenemos ahora dos naturalezas. La nueva naturaleza que nos ha dado Dios, esa naturaleza en que se deleite en Dios, en que quiere agradar a Dios, en que quiere gozarse en el Señor, obedecerlo, pero todavía está la antigua naturaleza. El viejo hombre, que todos conocemos muy bien. Ahora tiene sentido porque Jesús dijo que tomemos nuestra cruz cada día y la sigamos, ¿correcto? ¿Qué significa que tomemos nuestra cruz cada día y la sigamos? Que continuamente nosotros tenemos que ir matando el pecado de nuestras vidas. Usted y yo tenemos la tendencia, hermanos, de regresar a nuestros hábitos carnales. Tenemos esa tendencia. Sobre todo cuando estamos bajo presión, bajo ataque, o cuando pasamos pruebas o escasez, o cuando somos perseguidos, calumniados o criticados, o maltratados. Nuestra tendencia, hermanos, es levantar nuevamente esos muros antiguos que teníamos, esos pensamientos y esa lógica. Ahora, un proceso de reconstrucción tiene que ocurrir para que los viejos y derrotistas pensamientos puedan ser invadidos y conquistados y sustituidos por los nuevos y victoriosos. Lo que adelantó el pastor Joe.
El mejor lugar para comenzar con la higiene mental es con la disciplina de memorizar los pasajes de las Escrituras. Y como quiero ser un poco más práctico, vamos a ir a un ejemplo puntual. Todos en algún punto de nuestra vida nos hemos sentido desanimados, ¿correcto? ¿Sí? ¿Alguien ha experimentado el desánimo, hermanos, alguna vez en su vida? Sí, ¿no es cierto? ¿Qué pasa por nuestra mente cuando estamos desanimados? ¿Qué ideas normalmente empiezan a bullir en nuestro corazón cuando estamos desanimados? Yo les pongo unos ejemplos. Aquí voy con los ejemplos. 1. ¿Por qué me pasan estos problemas si soy cristiano? 2. Estoy solo en este mundo. Estoy solo. 3. Ya no puedo más. Ya me estoy cansando de todo esto. 4. Ya sé lo que va a pasar. Todo va a ir mal como siempre. ¿Les ha pasado? ¿Han pasado alguna vez por estos pensamientos? Otro ejemplo. Bueno, voy a tener que hacer como lo que hace la mayoría. Así se hacen las cosas acá, entonces ¿para qué intento cambiarlo? Me busco problemas por gusto. ¿Hemos pasado por este tipo de pensamientos alguna vez, hermanos? Estamos llamados a cambiar esos pensamientos, precisamente lo que me adelantó el pastor Joe, por la palabra de Dios. Miren la diferencia, hermanos. ¿Cómo responderían? ¿Por qué pensamiento ustedes cambiarían la primera oración que he dicho? ¿Por qué me pasan estas cosas si soy cristiano? Bíblicamente, ¿cómo respondes a eso? ¿Qué palabra de Dios, para ser exacto, qué versículo de la Biblia utilizarías para vencer este pensamiento? Todas las cosas obran para bien. Amén. Correcto. Y otra que puse como ejemplo es: estas cosas os he hablado, es Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es muy distinto, ¿no? Segundo, estoy solo en este mundo. ¿Qué versículo de la Biblia ustedes usarían para vencer ese pensamiento? Y no solamente un dicho dicharachero, los quiero molestar, hermanos. ¿Qué versículo de la Biblia ustedes utilizarían para combatir ese pensamiento? En particular, estoy solo en este mundo. Ajá. El Señor es mi pastor, nada me faltará, correcto. Yo tengo una también. Salmo 91, ¿qué dice Salmo 91, hermana? La sombra del Altísimo morará bajo del Omnipotente. Amén. Y yo tengo otra: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mí, con mi diestra victoriosa. Ahora, es importante, hermanos, yo quiero que capten al punto al que quiero llegar. Cuando nosotros pasemos por problemas, nuestra tendencia, como les iba adelantando, es volver a nuestros viejos hábitos. Y normalmente cuando pensamos eso, no buscamos en las Escrituras, voy a buscarlo. Muchas veces no. La idea, hermanos, es que esas Escrituras ya estén acá, para que podamos responder de inmediato. Esa es la importancia de meditar en las Escrituras. La vez pasada hacía un ejemplo. Cuando viene un sismo, ¿no es cierto?, hay una parte de este edificio que hace que el edificio no se caiga. Y no son los ladrillos. Las columnas y las vigas, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Acá. Entonces, la vez pasada sí es este ejemplo que me gustó y que estaba muy interesante. Hay unos fierros acá, ¿no es cierto? No se ven, pero adentro hay fierros, ¿cierto? Aceros. Perdón por usar la palabra fierro, hermano, para términos didácticos. Hay aceros, hay fierro, ¿no es cierto? Cuando viene el sismo, hermanos, gracias a esos aceros, el edificio no se cae. Pregunta: ¿esos fierros tienen que estar antes o los pones en el momento del sismo?
Antes, no sé, sería una locura, viene el sismo, póngale un fierro ahí. Eso no pasa. Ese acero tiene que estar ahí para que cuando venga el sismo resista. ¿Correcto? Y la palabra de Dios tiene ya que estar aquí, hermanos, porque cuando vengan los sismos de la vida, y van a venir, estemos preparados. Porque muchos de nosotros tenemos esa pésima costumbre, hermanos, pésima costumbre. Pasa algo y estamos en shock. Y muchas veces estamos en shock porque no hemos tenido la responsabilidad de poner el acero de refuerzo de la palabra de Dios en nuestro corazón. Por eso es importante meditar. Por eso es importante memorizar, la palabra de Dios. Necesitamos tener versos, la mayor cantidad de versos posibles, memorizados. Y no solo por memorizar, sino para que cuando vengan los problemas de la vida nosotros podamos responder bíblicamente. Me quedé en el siguiente ejemplo, pero hermanos, ya no puedo más, ya me estoy cansando de esto. ¿Cómo responden? ¿Con qué frase, con qué versículo de la Biblia ustedes contestarían esto? Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Correcto. ¿Alguna otra? Salmo 23. Ya, más o menos, ¿qué dice? En lugares Mi pastoreará, ya, sí. Por tanto, no desfalleceremos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva y Amén, 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 hermanos, amén. Gloria a Dios, hermano, cuánto me gozo de esto, hermano. Amén. Nuevamente, eso tiene que estar ¿dónde? En ese momento. Cuando vengan los problemas, ya ¿dónde tienen que estar esos versículos? En el corazón y memorizados. Para que no suene tan espiritual, para que no suene tan gaseoso, ¿no? Para que no suene tan gaseoso, ya tiene que estar memorizado. Tiene que estar memorizado. Hermanos, número 5. Bueno, tendré que hacer como la mayoría nomás. O sea, así se hacen las cosas acá. O sea, ¿para qué intento cambiar las cosas? Por gusto. Por gusto me gano problemas. ¿Cómo vences ese pensamiento, hermano? Así se hacen las cosas acá y no, ¿para qué intento cambiarlos? Me hago problemas por gusto. Me gano problemas por gusto. No, dígame, hermanos, dígame, yo escucho, hermanos, estoy... Gálatas 6:9 que dice, no nos cansamos de hacer el bien, pues el tiempo, si no nos cansamos, seguiremos. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaremos, si no nos damos por vencidos, dice la palabra de Dios. Nuevamente, hermanos, eso tiene que estar ya en su sitio. No esperemos a que venga el sismo, hermanos. Eso tiene que estar en nuestros corazones y en nuestras mentes. ¿Yo qué palabra les puse? Una de las cosas que yo puse es Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué no les pasa que hay personas que quieren obligarles a hacer cosas que no son correctas? Y les presionan y nosotros pensamos, bueno, ni modo, ¿no? ¿No pensamos así, hermanos? Tenemos que estar preparados para esos pensamientos. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nos va a dar la fortaleza, porque no son solamente dichos, es la palabra viva de Dios en nuestras vidas. Ejemplo número 2. Cuando estemos tentados a pecar, ¿creen que nos ayude la palabra de Dios memorizada en los momentos de tentación? Vamos a ver. Vamos a ponernos unos 2 ejemplos. Cuando estamos tentados a pecar. Ejemplo 1. Atentos, hermanos. Y nuevamente, la respuesta que espero de ustedes es: ¿con qué palabra de la Biblia ustedes afrontarían esto? Soy lo máximo. No hay nadie como yo, definitivamente. Estoy al borde de ser un prodigio. Ahora, no hay nada de malo en tener cierto grado de seguridad, ¿no? Pero ustedes saben a lo que me refiero.
Hay un punto en el que nos ensalzamos, ¿no? Hay un orgullito, un orgullito, un orgullito. ¿No? Ya, ¿cómo responden con la palabra de Dios a eso? Porque ese pensamiento es sutil, ¿no? Es embriagador incluso, ¿no es cierto? Puede llegar a ser embriagador, sentirnos superiores a los demás. Nuevamente, respuestas de la Biblia, hermanos, no dichos dicharacheros, nuevamente, somos cristianos. Y realmente lo que va a hacer el cambio en nuestras vidas es la palabra de Dios. Algo que me ha quedado claro, algo que me ha volado también en la cabeza, que el pastor dijo algo alguna vez. Ustedes tienen años y años y años y años de malos hábitos. Años. Y sé que el enemigo es poderoso. ¿Ustedes creen que yo pienso que van a cambiar ustedes por mi bonita cara? No soy tan tonto. Y yo estoy seguro que lo único que les puede cambiar es la palabra de Dios. Y a eso estamos llamados, hermanos. No vamos a afrontar estas cosas que vamos a pasar con dichos dicharacheros, hermanos. Pues vamos a afrontar con la palabra de Dios. Y este es un hermoso momento para ir practicando. Ok, el ejemplo, ¿cuál era? Soy lo máximo. Bíblicamente, ¿cómo respondes a ese ataque? Es un ataque sutil, ¿no? Porque normalmente tú te esperas un ataque, un insulto, ¿no? Pero en este caso es un ataque sutil, sentirse superior. Listo. Bíblicamente, ¿cómo respondes de eso? Filipenses 2. Léelo, hermana, por favor. Sí, hablando de Cristo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de Dios. Amén. Otro versículo bíblico, hermanos. Gracias, hermana. Para afrontar eso. Juan 1:10. Con 1:10. Si decimos que no hemos pecado, decimos al mentiroso. Amén. Amén. Juan 1, ¿qué dijiste para que quede grabado, hermana? Perdón. Juan 1:10. Primera de Juan 1:10. Primera de Juan, correcto. Estas cosas nos hacen aterrizar, hermanos. Rápido, ¿correcto? ¿Alguien más quiere participar, hermanos? ¿Qué palabra de la Biblia utilizarían para eso, para afrontar esos pensamientos? Solamente contar lo que pasó a rey Nabucodonosor. Que era soberbio, de Dios. Claro, es cierto. Nabucodonosor, claro. Deberíamos hacer todo un estudio de Nabucodonosor. Hermano Nico, perdón. Romanos 7:24. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de tu cuerpo de muerte? Amén. Amén. Romanos, para que quede grabado, perdón. 7:24. Romanos 7:24. Yo le puse Santiago 4:6. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Eso me ayuda particularmente a recordar que cuando me estoy sintiendo más grande es el momento más peligroso de mi vida. Hermana Sacha. Primera de Corintios 1:27 al 29. Sino que lo necio del mundo es de Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo es de Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo y lo menospreciado es de Dios, y lo que no es para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte con su presencia. Amén. Dime si ese versículo no te hace aterrizar inmediatamente. Es muy distinto a un dicho dicharachero. Es muy distinto. Segundo ejemplo. Atentos. Esa hermanita me está coqueteando. Tengo que aprovechar. Escucho risas nerviosas de los varones, hermanos. Cuidado. Bíblicamente, ¿cómo respondes a eso? Simplemente dices, no mires. Como alguna vez hacía el ejemplo con un hermano, ¿no? Si tú dices, no quiero pensar en un elefante blanco, ¿qué vas a terminar pensando? Elefante blanco.
Bíblicamente, ¿cómo respondemos eso? Perdón, alguien levantó la mano. Adelante, hermano. Gálatas 5:19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad. Correcto. ¿Cómo más, hermanos, afrontamos esos pensamientos? Dice, no les he sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y Él es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que en la tentación traerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistir. Amén. Yo les leo otra, 1 de Timoteo 5:2. Trata a las mujeres mayores como lo harías con tu madre, y trata a las jóvenes como a tus propias hermanas, con toda pureza. Ayuda. Es muy distinto. Decirle a tu corazón, trata a tus hermanas, trata a tus propias hermanas, trátalas como a tus propias hermanas, con toda pureza, con toda pureza. Es la importancia de memorizar las escrituras, hermanos. Hay grandes ventajas, como ustedes han visto, pero quiero mencionarles un poco más la importancia de memorizar el texto. Memorizar las escrituras proporciona poder espiritual. ¿Qué quiere decir? Que cuando las escrituras se almacenan en tu mente, estamos listos para poder dar un contraataque, como el ejemplo que hemos hecho en este momento. ¿Correcto? Es muy distinto a que venga una tentación y tú, ay, ¿ahora qué hago? A que en tu corazón esté la palabra de Dios y sepas cómo responder contundentemente. ¿Cierto? La memorización fortalece nuestra fe. Proverbios 22, 17 al 19, no tienen que ellos se los leo. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica a tu corazón mi conocimiento, porque te será agradable si lo guardas dentro de ti, para que estén listas en tus labios, para que tu confianza esté en el Señor. Finalmente, el efecto de memorizar las escrituras van a hacer que nuestra confianza esté en el Señor. Es interesante porque pensamos que la confianza es algo que viene de la nada. Y aún así, entre nosotros, la confianza no viene de la nada, hermanos. Siempre viene conociendo profundamente a la otra persona. Las escrituras memorizadas, como les iba diciendo antes, son como el acero que refuerza una fe decaída. La memorización, hermanos, nos prepara para dar testimonio y consejería. ¿Cuántas veces viene un amigo o una amiga a pedirnos un consejo? Y muchas veces nuestro consejo termina siendo una piedra de tropiezo, hermanos. Es decir, los hacemos pecar peor. ¿Nos ha pasado, hermanos? Me ha pasado. Confieso que me ha pasado. Un gran amigo que tengo me dijo que en el carro lo habían tratado mal, ¿no? Creo que le habían hecho un comentario racista, algo así. Yo le dije, así le has debido responder, qué tal lisura. Y él no es creyente. Y él me dijo, pero Ángel, yo me callé. Yo me callé y le dije, no está bien lo que estás haciendo. No creí. Entonces, hermanos, es una vergüenza para mí. Y debería ser una vergüenza, porque en teoría nosotros deberíamos dar el ejemplo de una buena conducta, ¿correcto? Y deberíamos estar preparados porque la palabra de Dios dice que nosotros somos la luz del mundo, ¿correcto? La memorización nos prepara para dar testimonio y para dar consejería. La memorización provee un medio para la guía de Dios. La memorización, hermanos, estimula la meditación, como les iba diciendo. Ahora, quería ponerles el ejemplo de Dawson Trotman. ¿Conocen, han escuchado Dawson Trotman? Nunca lo agarro, pastor. Se la sabe todas. Yo no sabía de Dawson Trotman, pero bueno, fue el fundador de una organización cristiana e hizo algo interesante. Empezó a memorizar un versículo de la Biblia cada día. Un versículo de la Biblia cada día. Cada día lo memorizaba. Él dice que él trabajaba en ayúdenme, hermanos. Transporte, un chofer. Transportaba, no me acuerdo, la cosa es que transportaba algo, ya está. Pero mientras hacía ese trabajo, cada día memorizaba una escritura. Cada día memorizaba una escritura. Entonces, después de 3 años,
durante los 3 primeros años de su vida había memorizado sus primeros 1000 versículos. Se puede, hermanos, se puede memorizar. Tengamos un plan para memorizar los versículos, hermanos. ¿Qué versículos memorizar? De preferencia, bueno, un consejo que nos da el autor es que de preferencia memoricemos versículos que estén relacionados por cosas que nosotros estemos pasando. Cada uno de nosotros está pasando por cosas diferentes en sus vidas, ¿correcto? Cada uno. Entonces, seamos intencionales en memorizar versículos que tienen que ver con cosas específicas que estamos pasando en ese momento. Memorice los versículos al pie de la letra. Otra mala costumbre que tenemos nosotros es medio memorizar. No sé si me dejo entender. O sea, es el texto, pero Ángel Version, ¿no? O sea, mi versión, ¿no es cierto? O Elías Version, Belisario Version, ¿no es cierto? Y eso puede ser engañoso, porque al final tú sabes que no es exactamente el texto y no va a fluir de la mejor manera. Entonces, una práctica adecuada es memorízalo, con puntos y comas. ¿Es más incómodo? Sí, porque es más trabajoso. ¿Vale la pena? Demasiado. Porque va a ser un cambio sustancial en tu vida, hermanos. Entonces, una vez que nosotros memorizamos las Escrituras, podemos meditar en las Escrituras. Cuando estamos caminando, cuando estamos yendo al trabajo, cuando estamos cocinando, cuando estamos alegres, cuando estamos tristes. Y eso va a ser glorioso. Y eso es glorioso, hermanos. Sin embargo, tenemos que cuidarnos de algo, queridos hermanos. Nuevamente he fallado en calcular el tiempo para poder explicar todos los demás métodos. Pero yo quería dejar algo en claro. ¿Es importante memorizar las Escrituras, sí o no? Totalmente importante. ¿Tiene sus consecuencias positivas memorizarlas? Sí. Pero también tiene sus consecuencias negativas no memorizarlas. No hay un punto medio. Los animo, hermanos, a memorizar las Escrituras. Sin embargo, tenemos que cuidarnos de algo. Quiero contarles que vi una historia hace tiempo de una señora que quería estar embarazada. No tenía hijos. Ella quería estar embarazada. Añoraba estar embarazada. Soñaba, ¿no? Y ella tenía a su esposo y todo. Y no podía quedar embarazada la señora. Intentaba y no se embarazaba. Hasta que un día empezó a sentir síntomas. Ustedes saben los síntomas, ¿no es cierto? Esos síntomas, ciertos síntomas que no son mariposas en el corazón, mariposas en el estómago. Y la señora, y no estar embarazada, corriendo va, ¿no?, a hacerse su prueba de embarazo. Y la prueba de embarazo sale positivo. Y la señora, alegre, como no se puede imaginar, ¿no? Está embarazada, qué alegría. Le cuenta a su esposo se alegra, todos felices, ¿no? Todos me miran con cara de ahorita lo vas a malograr. Pensé que se iban a alegrar conmigo, pero me miran así. Ya te conocemos. Y la señora en su emoción empieza a comprar incluso ropitas para su bebé, empieza a emocionarse, a organizar el baby shower y todo, ¿no? Y pasa el tiempo, su barriguita empieza a crecer, hasta que fue a hacerse una ecografía. No entiendo por qué no se hizo la ecografía desde el primer mes, porque acá se estila hacer tu ecografía desde el inicio, ¿no? Pero ya habían pasado una buena cantidad de meses, se hizo la ecografía y descubrieron algo interesante. No estaba embarazada. No estaba embarazada. Lo que tenía dentro de su vientre era un tumor. Y era un tumor tan específico que incluso generaba esas sustancias que hacen que el cuerpo reaccione como si estuviese embarazada. Por eso, precisamente, cuando se hizo el test de embarazo, dio positivo. Pero la señora no estaba embarazada. Todo lo contrario, tenía un ente maligno dentro de ella. Así que me imagino que la señora estaba devastada, porque todo lo que había hecho en vano, las ropitas, la emoción, la ilusión de todo eso, fue en vano, ¿correcto? Y queridos hermanos, muchos de nosotros estamos así. Muchos de nosotros hacemos cosas superficiales. Mira la desgracia de esta señora. Ella pensaba que había una vida dentro de ella,
cuando en realidad había un ente que le estaba matando. Y pasa lo mismo con nosotros, hermanos. Muchos de nosotros pensamos que hay vida dentro de nuestro corazón, cuando lo único que hay es un pecado que nos está matando. ¡Qué desgracia, hermanos! Y así como la señora que hacía cosas exteriores, externas, que no estaban mal, pero fue en vano, muchos de nosotros hacemos actividades externas que son en vano, hermanos. Muchos de nosotros venimos a la iglesia cada domingo, leemos nuestras Biblias, leemos libros cristianos, asistimos a las actividades de la iglesia, vamos a conferencias, escuchamos a predicadores famosos, ¿no? Pero por dentro, hermanos, están muertos en sus delitos y pecados. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia, hermanos! Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos fuera demonios? ¿En tu nombre no hicimos muchos milagros? Y muchos de nosotros diremos: pero no iba todos los domingos a la iglesia, no participaba en todas las reuniones. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Esa es la desgracia, hermanos. Esa es la desgracia, hermanos. Esa es la gran desgracia. Hemos aprendido a meditar en las Escrituras y a leer la Biblia, y está bien, hermanos. Y ustedes han visto que hay resultados hermosos. Pero si no has nacido de nuevo, si la vida con mayúscula que es Jesucristo no vive en tu corazón, ¿de qué sirve el resto, hermano? Me glorío, hermano, cuando los veo cada domingo. Le doy gracias al Señor. Pero solo ustedes saben cómo están delante de Dios. Y muchos de nosotros no estamos bien. No estamos bien y lo sabemos, hermanos. Muchos de nosotros no hemos entendido el Evangelio. Y si lo hemos entendido, no lo hemos creído, que es muy distinto. Por eso, hermanos, permítanme, por favor, un par de minutos para hablarles el Evangelio. La palabra de Dios dice que nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él. Todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Vamos a rendir cuentas un día a Dios, hermanos. Y a las personas buenas enviará al paraíso y a las personas malas al infierno. Básicamente dice eso la Biblia. ¿Y quién de nosotros es bueno, hermanos? Esa es la mala noticia de la Biblia para nosotros. Ninguno de nosotros es lo suficientemente bueno como para ir al paraíso. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Romanos 3, 11 al 12. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y versículos más abajo, nuestra sentencia final para cada uno de nosotros. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que a todos nos corresponde el infierno, hermanos. No es un mensaje popular, no es un mensaje al que todos digan amén, y no deberían decirlo, porque es la peor noticia de nuestras vidas, hermanos. Pero aquí viene el glorioso evangelio. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser alguno osar a morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y también puedo citarles Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el Evangelio estaría incompleto, hermanos, si no hablo sobre la resurrección de Jesucristo. Porque Jesús no solo murió por nuestros pecados, Él resucitó. Nosotros creemos en un Dios vivo. Nosotros no creemos en el Jesucito de Navidad, en el pesebre, porque nuestro Dios ya no es un niño.
Tampoco creemos en el Jesucristo que está crucificado ahí. Nuestro Dios resucitó, hermanos. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces, hermanos, este es el mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Evangelio. ¿Cómo sé que soy salvo, hermanos? La respuesta es sencilla, porque tengo fe en Jesucristo. Pero te voy a fastidiar un poco más. ¿Por qué realmente? ¿Cómo sabes que realmente tienes fe en Jesucristo? Y la respuesta también es sencilla, por los frutos. Porque no se trata solamente de decir, yo creo felizmente. Por sus frutos los conoceréis. La Biblia dice algo sencillo. Un árbol bueno no puede dar frutos malos. Ni un árbol malo puede dar frutos buenos. Entonces la pregunta fastidiosa, hermanos, es, ¿cómo están tus frutos? ¿Cómo están tus frutos? Yo no te voy a preguntar si un día has dicho, he creído en Dios. ¿Cómo están tus frutos? ¿Ha habido un cambio real en tu vida desde que creíste en Jesús? ¿Realmente ha habido un cambio real en tu vida desde que tú dices que creíste en Jesús? ¿Antes eras rencoroso y ahora no? ¿O sigues guardando rencor en tu corazón? Les voy a pedir, ya sé que es la hora, voy a pedirles 3 minutos nada más. ¿Cómo están vuestros frutos, hermanos? ¿Cómo están nuestros frutos? Antes eras ladrón y ahora no eres ladrón. ¿O sigues robando? Y hay varias maneras de robar. Y tú sabes que estás robando cuando lo estás haciendo. Antes eras egoísta y ahora no eres egoísta. ¿O sigues siendo el mismo egoísta de antes? Y solamente lo disfrazas con que, soy cristiano. ¿Cómo están tus frutos, hermanos? Es la pregunta más importante del día de hoy. Antes pensabas solo en las cosas de este mundo y ahora piensas en las cosas celestiales. Porque mira cómo se ve un cristiano genuino. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cómo está tu vida? ¿Estamos viviendo mirando las cosas eternas? ¿O seguimos mirando acá abajo? Las circunstancias, los problemas. ¿Cómo están nuestros frutos, hermano? ¿Estamos experimentando la victoria sobre el pecado? ¿Estamos experimentando la vida abundante que Jesucristo promete? Porque el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el mismo Señor. ¿Estás experimentando eso en tu vida, hermano? No te engañes. He citado mucho a Moody y va a ser una vez más que lo voy a citar. Moody dijo que la razón por la que muchos hombres no están experimentando una vida victoriosa y de poder es porque hay un pecado maldito encubierto. Y eso solamente lo sabes tú, hermano y hermana. Nosotros no podemos verlo. Tú puedes engañar. Tú puedes engañarnos, yo puedo engañarles a ustedes. Pero a Dios, ¿quién lo va a engañar? Nadie. Nadie, hermanos. Arrepiéntete y ponte a cuenta con Dios. Ese es el mensaje fundamental de la Biblia. Arrepiéntete y ponte a cuentas con Dios. Porque la vida alejado de Él, hermanos, porque la vida alejada de Él no te está funcionando. La vida alejada de Dios no te está funcionando. Tú piensas que si tuvieras un poquito más de dinero, la cosa mejoraría. Tú piensas que si tuvieras un poquito más de tiempo, la cosa mejoraría. Un poquito más de salud, un poquito menos de problemas. Y ese no es realmente el problema. Para muchos de nosotros, hermano, ese es nuestro gran problema, que no estamos bien con Dios. Que no estamos bien con Dios. Y es nuestra impureza lo que hace que no podamos ver a Dios. Pero hay esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Arrepiéntete y cree en Jesucristo. El Señor dice, vengan, vamos a discutir este asunto.
Estoy leyéndoles Isaías 1:18, porque no sabemos cuándo es nuestro último día, hermanos. No lo sabemos. Puede ser hoy día, puede ser mañana, pero va a llegar. Ese día va a llegar. Y ese día vamos a rendir cuentas a un Dios justo. Y esas son malas noticias, si es que no nos hemos puesto a cuentas con Él. Voy a terminar leyéndoles Isaías 1:18. Vengan, vamos a discutir este asunto. Aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré blanco como la nieve. Aunque sean como la tela teñida de púrpura, yo los dejaré blancos como la lana. Los invito, hermanos, a arrepentirse de vuestros pecados, creer en Jesucristo y experimentar la vida gloriosa que Él tiene para nosotros.